Empezamos con el argumento de que todo el mundo tiene un fin último. Este fin último es algo así como la máxima satisfacción de las preferencias. Pero luego, desde entonces, hemos estado tratando de ver si tenemos que tener algunos argumentos para reducir el contenido o encontrar algún tipo de restricciones conceptuales para colocar en el contenido de la misma. ¿Qué puede contar como una historia que tiene sentido sobre cuál debe ser el contenido de nuestro fin último? Y así, en primer lugar, tratamos de determinar si incluía todo lo que valía la pena desear, esperar, esforzarse o qué, y tratamos de encontrar alguna explicación de eso que no tuviera una explicación excesivamente optimista o excesivamente pesimista de cómo podríamos obtenerlo. Intentamos ver si era posible mostrar que no podemos construir una concepción de la felicidad que no requiera que tengamos en cuenta los intereses de otras personas, que veamos las cosas desde la perspectiva de otras personas. Y yo estaba argumentando que tenemos que integrarnos. Bueno, estaba reclamando de todos modos, y renunciando a posibles argumentos para la afirmación de que tenemos que integrar una preocupación por los intereses de otras personas en nuestra concepción de la felicidad. Ahora trataremos de reducirlo un poco más. De acuerdo, en primer lugar, quiero afirmar que ser un agente es una forma de ser un organismo vivo. Creo que es una verdad conceptual, no es solo un descubrimiento empírico. No es solo que encontremos que cada agente también es un organismo vivo, sino que en realidad hay una conexión conceptual entre los dos. No podemos darle sentido a un agente que no está vivo. Los zombies no cuentan. Y es parte del concepto de un organismo vivo que tiene necesidades e intereses. Realmente no puede dar sentido a la noción de un organismo vivo que no necesita nada ni tiene ningún interés. En parte porque algún tipo de orientación al fin es parte del concepto mismo del organismo vivo. Creo que eso es cierto incluso de las plantas. Las plantas obviamente no tienen objetivos conscientes. Bueno, a menos que seas de California, tal vez lo sean, pero de lo contrario, no. Pero no se puede dar sentido a una planta, excepto en términos de sus necesidades e intereses, etc. Pero ciertamente para organismos vivos como nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros es idéntico a un organismo vivo, no podemos tomar en serio ninguna explicación de la felicidad o el bienestar que no trate las necesidades y las direcciones del organismo vivo como nuestras propias necesidades e intereses personales. Ahora, de diferentes maneras podrías tomar eso. Se podría pensar que las necesidades e intereses del organismo biológico ya están completamente fijados y resueltos por su naturaleza puramente biológica. Y como resultado, el contenido de eudaimonia estará determinado completamente por nuestras necesidades e intereses biológicos preexistentes. No creo que esa sea la explicación más plausible porque creo que hay otras cosas que podemos decir sobre la naturaleza de la agencia, etc., que no tienen nada que ver específicamente con nuestras necesidades biológicas. Pero creo que nuestras necesidades biológicas tienen que entrar en la construcción de nuestro concepto de eudinia. Ahora, hay algunos pensadores libertarios que han tratado de construir el contenido de eudinia a partir de necesidades biológicas y abordarlo solo. Eso no significa que terminen únicamente con necesidades y necesidades biológicas, pero piensan que al comenzar con las necesidades biológicas y interesarte de alguna manera, eso es lo que tienes que comenzar y todo de alguna manera tiene que construirse a partir de eso. Así que creo que Herbert Spencer y Ayn Rand intentan hacer algo así. Spencer tiene este argumento sobre la necesidad de ejercer nuestras capacidades. La vida se trata de ejercitar nuestras capacidades y las capacidades se definen en términos biológicos. Por supuesto, nuestra biología incluye nuestra psicología, dado que Spencer piensa que existen ciertos rasgos psicológicos que también debemos ejercer, por lo tanto, necesitamos margen para ejercerlos y también tenemos estas simpatías por otras personas que debemos ejercer y cuanto más los expandamos, mejor será la cooperación social, lo que nos beneficiará y nos permitirá ejercer nuestra capacidad aún más, y así sucesivamente. The more we expand those, the better social cooperation will go, which will benefit us and enable us to exercise our capacity still further.
Así que Spencer intenta construir. Quiero decir, eso es una especie de simplificación excesiva de dos gruesos volúmenes de los principios de la ética, pero está tratando de construir algo así sobre bases biológicas. Rand también comienza con una concepción inicialmente biológica del bienestar, la supervivencia. Y con lo que quiere terminar no es con una ética basada en la supervivencia a cualquier precio. Ella ciertamente piensa que debes arriesgar o incluso dar tu vida en ciertos casos para promover tus valores, pero ella piensa que tienes que comprometerte con ciertos valores para estar en la mejor forma para sobrevivir, o algo así. Ahora, no creo que eso dependa solo de intereses biológicos. Por intereses biológicos quiero decir, ya sabes, solo cosas sobre el organismo, incluso incluyendo necesidades psicológicas. No creo que eso sea suficiente para obtener una ética muy plausible. Porque aunque Spencer y Rand dirían que los muchos casos en los que debes arriesgar o incluso dar tu vida es parte de su teoría ética, ninguno de los dos acepta la supervivencia a cualquier precio, pero es difícil en cierto sentido ver por qué no lo hacen. Si todo lo que se le permite comenzar son sus necesidades biológicas y capacidades psicológicas, etc., es difícil ver cómo puede salir de eso. Ahora, parte del argumento es que nuestras necesidades biológicas nos comprometen con ciertos principios, y una vez que nos preocupamos por esos principios y esos principios, no funciona a menos que estemos comprometidos con los principios por el bien del director. Bueno, bien, eso podría ser correcto. Pero una vez que estás comprometido con los principios por el bien del director, ya no puedes considerarlos justificados únicamente por tus necesidades biológicas, porque ahora los consideras más importantes que tus necesidades biológicas. Y así, desde la perspectiva que has adoptado, tienes que tener otra historia. Si estás tratando de comprometerte con los principios y alguien te pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? Y dices, porque tengo más posibilidades de sobrevivir o de ejercer mis capacidades si lo hago, bueno, está bien. Una vez que lo has hecho, una vez que te has comprometido con tus principios, y si alguien ahora viene y dice, ya sabes, ¿qué justifica tu compromiso con estos principios? Bueno, si estás realmente comprometido de la manera en que Rand y Spencer parecen querer que lo estés, es difícil ver cómo puedes decir ahora, bueno, está justificado por la supervivencia biológica, porque parece que ahora tú, ya sabes, la supervivencia biológica ya no es el ser y el fin de todo. Es solo un objetivo entre otros. Pero aunque no creo que sea prometedor, tampoco creo que sea necesario. Creo que debido a que no podemos evitar identificarnos con el organismo biológico e identificar sus necesidades e intereses como nuestros, ciertamente creo que las necesidades e intereses biológicos juegan un papel en la determinación del contenido de la eudaimonia. Pero también puede ser al revés. Exactamente como debemos pensar en nuestras necesidades e intereses biológicos no está completamente fijo. No es un problema solo de la ciencia empírica, porque una vez que pensamos en esas necesidades e intereses como nuestros, en el curso de la deliberación o el razonamiento práctico, ya estamos llevando el contenido a los que están en construcción. Una vez que consideras que un objetivo es tuyo, tan pronto como comienzas a deliberar, te embarcas en tratar de descubrir, abordar o descubrir exactamente cuál es el contenido. Ya no es algo que simplemente puedas considerar como entregado a ti. Y hay una tradición entre los diamantes clásicos de pensar en estos términos. Aristóteles habla de vivir una vida distintivamente humana como nuestra mejor comprensión de nuestras funciones biológicas. Así que lo entiende en términos biológicos, pero lo que podríamos considerar términos estrictamente biológicos, no es todo su contenido. Porque una vez que nos damos cuenta de que nuestra función es vivir una vida distintivamente humana, entonces puedes plantear preguntas sobre lo que cuenta como una forma de vida más humana, y esas preguntas ya no son preguntas estrictamente biológicas. Del mismo modo, Séneca comienza diciendo, tenemos un apego inicial a nuestra propia naturaleza y nuestra propia constitución y tratamos de preservarlas. Pero él piensa que a lo que estamos comprometidos es a preservarnos a nosotros mismos como un cierto tipo de ser. Y por lo tanto, estamos comprometidos a vivir un cierto tipo de vida, y lo estaríamos.
Y el código que vive un cierto tipo de vida termina teniendo prioridad sobre, digamos, la duración de esa vida. Así que aquí hay una forma de ver a qué se están metiendo. Para sobrevivir, tenemos que sobrevivir es un tipo particular de cosa. No cuento como sobreviviente a menos que sobreviva como ser humano. Podrías decir, supongamos que me matan, mi cadáver yace aquí. Y alguien podría decir, bueno, mira, todavía está ahí. Ya no es un ser humano vivo, ahora es un cadáver. Pero ya sabes, la gente cambia. Solía ser un niño pequeño y luego era un adolescente y un adulto, y ahora soy un cadáver. Es la siguiente etapa en mi odisea personal. Pero como iba a decir, bueno, hay algunos cambios a los que puedes sobrevivir y otros que no. Y el cambio a un cadáver no cuenta. Tienes que sobrevivir como ser humano. Ahora, por supuesto, hay muchas maneras de sobrevivir como ser humano en una especie de sentido minimalista. Sabes, si estoy en coma, pero aún vivo, podrías decir que estoy sobreviviendo como ser humano. Así que podrías decir, está bien, bueno, entonces esto no nos ayuda mucho. Mientras sigas siendo un ser humano biológicamente vivo, eso es todo lo que necesitas. Pero la forma en que los diamantes clásicos lo ven es, si su objetivo es vivir una vida humana y una vida puede describirse como más humana que otra, entonces esa vida tendrá más pretensiones de ser su objetivo. De modo que no puedes considerar consistentemente todas las vidas humanas como en el mismo nivel. Si es la humanidad de la vida lo que la convierte en un valor para ti, entonces debes tratar una vida más humana como tu objetivo. Ahora, entonces, puedes hacer la pregunta, ¿qué significa decir que puedes, cuando la vida puede ser más humana que los demás? En caso de que pienses, bueno, no es ser humano todo o nada. O eres humano o no lo eres. O tu vida es humana o no lo es. Si eres un ser humano, tienes una vida humana. Y si eres una cucaracha, no tienes vida humana y eso es todo. ¿Cómo puede haber grados de humanidad? ¿No es ser humano todo o nada? Bueno, ciertamente hay un sentido en el que ser humano es casi todo o nada. Pero piensa en la analogía con el tamaño. Hay un cierto sentido en el que tener tamaño es todo o nada. O algo tiene tamaño o no lo tiene. Este atril tiene tamaño. La justicia no tiene tamaño. Entonces, en ese sentido, no hay tal cosa como casi o casi tener tamaño a menos que los físicos cuánticos decidan que lo hay. Pero normalmente, hay cosas claras que tienen tamaño, objetos físicos y cosas que no tienen tamaño, cosas abstractas, etc. Sin embargo, una vez que algo tiene tamaño, y es todo o nada si lo tiene, una vez que lo tiene, se vuelve gris. Este atril tiene tamaño y esta jarra de agua tiene tamaño, pero el atril en cierto sentido tiene más tamaño que la jarra de agua. Es un poco extraño, pero quiero decir, ya sabes lo que significa. Ambos tienen magnitud, pero esta tiene mayor magnitud, mayor extensión. Así que el tamaño es un asunto de todo o nada, pero una vez que lo tienes, puede venir en grados. Así que quiero decir lo mismo, la humanidad es en cierto sentido un asunto de todo o nada. O eres un ser humano o no, o tu vida es humana o no lo es, pero aún puede haber formas de vida más y menos humanas. En la medida en que su vida ejemplifique más plenamente las características humanas. En esa medida, cuenta como más humano. Y para personas como Aristóteles y Séneca al menos, es por eso que comenzar con esta perspectiva biológica no nos compromete a sobrevivir a cualquier precio. Porque una vida más corta, pero más humana, puede ser más valiosa que una más larga, pero humana. Y como se puede adivinar, la racionalidad es una característica humana distintiva que tiende a tomar presencia sobre otros aspectos. Y los seres humanos son racionales y también son bípedos. Pero esta tradición generalmente piensa que la racionalidad es más importante que la bipedalidad. Sabes, es bueno tener a los dos. Pero si quieres entender lo que es realmente fundamental en los seres humanos, la racionalidad es más importante que la bipedalidad. Así que hay una especie de jerarquía de nuestras diversas características de varias características y funciones y necesidades determinadas, por lo que es más fundamental y explicativo. El hecho de que un ser humano sea racional, afirma esta tradición, y voy a afirmar, es más fundamentalmente explicativo que algunas de las otras características.
more fundamentally explanatory than some of the other characteristics. Uno, en primer lugar, muchas de las otras características de los seres humanos se explican por la racionalidad. Alguien, recuerdo a George, en realidad escuchó una conferencia de George Smith una vez en la que habló de tener un debate con alguien y dijo, bueno, la racionalidad es importante porque solo los seres humanos son racionales. Y eso es esencial para ser humano. Y la persona con la que estaba debatiendo dijo, bueno, solo los seres humanos construyen urinarios. ¿Por qué no es esencial para ser humano? Pero, por supuesto, una cosa que es esencial es que aunque solo lo hacen, no parece que todos lo hagan, pero en cualquier caso, incluso si todos los seres humanos construyeron urinarios, todavía parece que la parte de la racionalidad es más básica, más fundamental que la parte de la construcción del urinario. Porque la razón explica no solo la capacidad de construir urinarios, sino un montón de otras cosas que hacen los humanos. Hay una línea de Adam Smith que habla de esta propensión humana distintiva al trueque y al trueque. Y dice de pasada, bueno, no voy a entrar en si creo que esto es solo un instinto básico o no, pero realmente sospecho que dice que es el producto de nuestra capacidad más básica de razonar y hablar. Así que está diciendo que esta capacidad distintivamente humana para el amor y el trueque se explica por esta capacidad humana aún más básica para la razón y el habla. Entonces, la idea es que la racionalidad es más fundamental porque explica más sobre nosotros. Al igual que hay varias características. Aristóteles habla de varias características de un triángulo, y menciona el hecho de que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, lo que al menos en la geometría euclidiana lo hacen. Y dice que cree que eso no es fundamental. De hecho, dice que no es esencial. Si por esencialmente solo quieres decir necesario, entonces tienes que pensar que es necesario. Pero cuando dice que no es esencial, lo que quiere decir es que es algo que se desprende de la esencia, piensa. Ahora, un no euclidiano negará que se sigue de la esencia, pero asumirá que solo se sigue de la esencia. Entonces, el hecho de que un triángulo sea un polígono regular de 3 lados es más fundamental que el hecho de que sus ángulos internos sumen 180 grados según Aristóteles, porque uno explica al otro. Entonces, ahora podría preguntarse si la racionalidad es realmente el explicador más fundamental. Estoy seguro de que es más fundamental que la construcción de urinarios, pero es posible que le preocupe que sea otra cosa que sea aún más fundamental. Hablaré de esa preocupación en un minuto. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, significa que, por un lado, dado que necesitamos considerar nuestras necesidades e intereses biológicos como propios, hay algo bueno en el ejercicio de nuestras funciones biológicas. Pero, por otro lado, no debemos considerarlos a todos iguales. Tomemos, por ejemplo, supongamos que usa anteojos, como veo que algunos de ustedes han sido tan audaces como para hacerlo. Estás usando tu nariz y orejas de maneras que no son su función estrictamente biológica. Ahora, de hecho, eso no perjudica el uso de la nariz y los oídos en particular. Pero supongamos que lo hizo. Supongamos que el uso de anteojos le pellizcó la nariz lo suficiente para que le resultara un poco más difícil oler de lo habitual. Y entonces podrías decir, usar anteojos va en contra de tu naturaleza biológica porque está perjudicando el funcionamiento natural de tu nariz. Podrías decir, bueno, ya sabes, es una lástima el funcionamiento natural de mi nariz, pero el papel de ver en nuestras vidas es más importante quizás en el papel de oler, o al menos si decides que lo es, podrías decidir que toma el pecho y parte de esta función subsidiaria. Creo que esto también explica por qué dos inferencias muy opuestas que a veces se extraen de la bondad de ejercer funciones naturales, no son correctas.
Una opinión es, bueno, si tenemos que considerar nuestras necesidades, intereses y funciones biológicas como parte de nuestro bien, entonces deberías, siempre es bueno dar rienda suelta al ejercicio de tus funciones biológicas. Ya que podrías pensar, bueno, esto significa que debes tener relaciones sexuales en cada oportunidad. Deberías lanzarte constantemente al sexo promiscuo porque, ya sabes, es lo natural. Si no lo haces, es antinatural. Por lo general, las personas sexuales eligen y no algo como ir al baño o algo así. Pero aunque eso es parte de nuestra función biológica, otras consideraciones pueden tener prioridad sobre ella porque no es tan básica. Por otro lado, podrías tener más o menos lo contrario. Esa es una especie de conclusión libertina que se puede sacar, no libertaria, sino una conclusión libertina que se puede sacar de la bondad de ejercer nuestras funciones biológicas. También podrías sacar la conclusión inversa. Podrías llegar a la conclusión de que todo el sexo no reproductivo está mal, o que la homosexualidad está mal, o que la anticoncepción está mal, porque estas son cosas que frustran el ejercicio de tu función biológica. Pero una vez más, puedes decir, bueno, no, eso es como gafas que te constriñen la nariz. Eso sería tratar una función inferior como si tuviera prioridad sobre una superior. De acuerdo, bueno, alguien podría decir, bueno, todo esto está muy bien si la racionalidad es realmente la explicación más fundamental, pero podrías pensar que no lo es. Podrías pensar, bueno, ¿cuál es la explicación más real y fundamental de mis rasgos? Y son mis genes egoístas. Mis genes quieren reproducirse. Y solo soy una herramienta compleja para que mis genes se reproduzcan a sí mismos. Y, por lo tanto, si realmente explicas por qué tengo racionalidad, podrías pensar, bueno, la reproducción genética es incluso más fundamental que la racionalidad porque la única razón por la que mis genes me dieron racionalidades es que esperaban que eso me ayudara a mantenerme vivo el tiempo suficiente para reproducirme para que pudieran continuar. Así que podrías pensar, bueno, mi racionalidad es puramente instrumental para mis genes egoístas. Y así, por lo tanto, en cierto sentido, tanto las posiciones libertinas como las conservadoras saldrían bien. Deberías tener relaciones sexuales en cada oportunidad y todo debería ser sexo reproductivo y deberías darte una reproducción constante. Cada ocasión posible sería lo que tus genes egoístas querrían para ti. Entonces, ¿por qué no es el caso de que lo que mis genes quieren para mí es una explicación más fundamental de mi naturaleza que la racionalidad, y que, por lo tanto, ser verdaderamente humano debería darle más peso a eso? Bueno, supongamos que construyo un misil. Y mi razón para construir el misil es que quiero disuadir a otro país que tenga misiles. Así que mi plan para construir el misil es no usarlo nunca. No planeo usar nunca este misil. Mi plan al usar el misil es simplemente tener un elemento de disuasión para lograr la paz. Así que mi objetivo al construir el misil, ahora, ya sea que crea que esta es una buena estrategia o no, no importa, esta es la idea, es que construyo el misil con la intención de que nunca lo sea. ¿Cuál es la función del misil? Bueno, en cierto sentido, se podría decir que la función del misil nunca debe usarse. Hay un sentido en el que eso es cierto. Sin embargo, hay otro sentido en el que la función del misil es ser lanzado y golpear un objetivo y explotar. Ya sabes, si nos fijamos en la forma en que está diseñado, si nos fijamos en lo que explica el mayor número de sus características, ya sabes, si alguien lo construyó con fines bélicos o con fines pacíficos, no hace mucha diferencia en los detalles de la forma en que está diseñado. Si realmente miras, ya sabes, no miras las intenciones del diseñador, sino el tipo real de estructura. Lo que realmente tiene sentido acerca de la estructura es que lo que realmente sería bueno para un misil es que se lance y golpee algo y explote. Todo al respecto está orientado hacia eso. Ahora, ¿por qué alguien quiere algo así? Es una pregunta diferente. Una persona podría quererlo porque quiere lanzarlo y hacer explotar cosas. Otra persona podría quererlo porque quería disuadir a la primera persona, por lo tanto, no quiere lanzarlo. Pero ya sabes, estas cosas diferentes no hacen mucha diferencia en el contenido real. Así que me parece que, aunque el fin de la persona al construir el misil podría ser nunca usarlo, parece ser que la función del misil no depende únicamente de las intenciones del diseñador, al menos de este tipo de intenciones remotas a largo plazo del diseñador. Parece que si te enfocas en la estructura del misil, el misil realmente se trata de ser lanzado y explotar.
O del mismo modo, supongamos que soy el Dr. Frankenstein, creo una especie de criatura viviente en mi laboratorio. Y mi intención al crear esta criatura viviente es que sea mi esclava o que me sirva de alimento o algo así. Pero diseñé a esta criatura viviente como una criatura viviente como tú. Y tiene todas las necesidades y funciones biológicas ordinarias. Pero se podría decir, bueno, supongamos que descubre que en realidad fue diseñado con esta intención de mi parte. Y se podría decir, bueno, lo que realmente explica lo que es mejor es que sirva como mi esclavo o mi comida o lo que sea. Por lo tanto, eso es lo que debería hacer para realizarse realmente. Y de nuevo, eso no parece correcto. Parece demasiado tenue. Solo quieres descubrir la forma en que está estructurado en términos de sus propias necesidades internas. De la misma manera, quiero decir que aunque, de nuevo hablando metafóricamente, porque los genes egoístas en realidad no quieren nada, pero sí decimos que mis genes me dieron racionalidad porque querían que los reprodujera tanto como fuera posible y pensaron que esa sería la forma de hacerlo, por así decirlo. Bueno, eso me dice algo sobre mis anuncios de genes. Es decir, reproducirse a sí mismos como si se transmitieran a sí mismos es ciertamente la función biológica de mis genes. Pero esa es necesariamente mi función biológica. Me dieron ciertas necesidades e intereses que no son directamente suyos. Me las dieron. Tenían sus propios propósitos y me las dieron, pero una vez que las tengo, las metas que me dieron son mías, no mías. Por eso creo que esa es la razón. Si miras solo la estructura del ser humano, no sabes si el ser humano creció en el sentido biológico ordinario o fue creado por Frankenstein Master, me refiero a Frankenstein Doctor. No debería hacer ninguna diferencia. Si de repente descubro que no nací de la manera normal, sino que fui construido por un científico loco, un científico cuerdo para el caso. No parece que eso cambie mucho sobre lo que es fundamentalmente explicativo. Eso sería una especie de explicación externa, pero estamos buscando una especie de explicación de cómo estoy reunido. Sin embargo, esto no significa que cuando digo que la racionalidad tiene prioridad sobre los otros objetivos, no significa que los otros objetivos se abandonen o sean irrelevantes. Todos están incluidos. Pero hay una especie de jerarquía. Hay un buen pasaje en Cicerón donde habla de una jerarquía de 4 roles. ¿Sabes? Probablemente podríamos ampliarlo a más de 4. Pero dice que la naturaleza nos da a cada uno de nosotros 4 roles. Está el papel que te da tu naturaleza humana, solo por el mero hecho de que eres un ser humano. Eso te da un cierto papel que cumplir en la vida. Luego está tu naturaleza individual. Hechos específicos sobre sus propias necesidades e intereses particulares, talentos y limitaciones, etc. Luego está su papel social, la sociedad, el contexto, la red de relaciones sociales en la que te encuentras. Y finalmente, ya sabes, si queda algo de todo eso, después de todo eso, hay lo que sea que puedas elegir por ti mismo. Y aunque no lo dice explícitamente, está bastante claro que estos están en una jerarquía tal que si hay un conflicto entre los dos, gana el más fundamental. Entonces, por ejemplo, debo seguir mi naturaleza individual. Debo desarrollar mi propio particular, debo guiarme por mis propios talentos e inclinaciones particulares y moldear mi vida. Sin embargo, algunos de mis talentos e inclinaciones particulares no están en el patrón, en la forma de torturar a las personas o algo así. Bueno, eso entra en conflicto con algo más fundamental, una cosa sobre la naturaleza humana. El porqué de los conflictos no depende de cosas posteriores, sino también de cosas anteriores que ya teníamos sobre por qué tienes que integrar los intereses de otras personas en los tuyos. Del mismo modo, si naces en un determinado contexto social, piensa Cistro, tienes la obligación de cumplir con esos roles sociales. Podrías sentir que quieres resistirte a eso. Podrías pensar, bueno, ¿por qué debería cumplir con algunos roles sociales solo porque nací en ellos? ¿Algo más? Así que resulta que naces como un surf medieval y piensas que, por lo tanto, tengo que vivir el papel del surf medieval. Sin embargo, parece bastante claro que si su rol social entra en conflicto con los requisitos de su naturaleza humana o su naturaleza individual, esos requieren resistencia. Por lo tanto, no es tan vinculante como podría parecer. Creo que simplemente significa que tienes que considerarte a ti mismo, no solo como parte de la sociedad en abstracto, sino hasta cierto punto parte de la sociedad en la que vives.
También naces como hijo o hija de personas en particular y eso hace alguna diferencia en tus obligaciones. Pero no creo que sea el tipo de colectivismo social que todo lo consume que se podría pensar que es, dado que está subordinado a los otros dos. Otra distinción es la que Aristóteles establece entre la racionalidad intelectual y emocional. Aristóteles piensa que todos deberíamos vivir vidas racionales, pero no establece un contraste entre la razón y la emoción de la manera en que lo hacen otros pensadores. Aristóteles piensa que la parte racional del alma se divide en dos partes. La parte racional dominante y la respuesta de la parte racional. Y dice que las emociones pertenecen a la respuesta de la parte racional. Parte de lo que quiere decir con eso es que no cree que las emociones sean solo sentimientos crudos o impulsos ciegos o algo así. Las emociones encarnan juicios, y esos juicios pueden estar bien fundamentados o mal fundamentados. Y para Aristóteles, gran parte de la virtud moral tiene que ver con tener emociones que encarnan juicios que son apropiados para la situación en lugar de tener emociones que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, si soy, ya sabes, toma el caso del miedo. Si siento un miedo abrumador y aterrador a un ratón, o por otro lado, si siento muy poco miedo a un volcán o terremoto o algo así, entonces en ambos casos hay algo defectuoso en el juicio que encarna mi miedo. Porque el miedo encarna el juicio de que algo es un peligro, algo que vale la pena evitar. Y si el peligro, si un miedo está fuera de proporción con la realidad del peligro, ya sea por ser demasiado extremo o por no ser lo suficientemente extremo, entonces el juicio que encarna es irracional. Y Aristóteles no cree que estemos atrapados con los juicios encarnados en nuestras emociones. Él piensa que podemos cambiarlos a través de la habituación. Los estoicos pensaban que podíamos cambiarlos así, no por habituación, sino por un acto de voluntad. Y dado lo que quieren decir con eso, creo que la vista no es tan loca como parece. Porque por emoción no se refieren al impulso, sino a su respuesta al impulso. Y en realidad, Sartre tiene un libro sobre las emociones que presenta un caso sorprendentemente sólido para la afirmación de que las emociones son estados en los que entramos y salimos voluntariamente. Hay un bosquejo de un pequeño libro sobre la teoría de las emociones. Interesante. Pero de todos modos, ya sea que pienses que el control es directo o indirecto, de cualquier manera tenemos al menos cierto control sobre él. Además, aunque Aristóteles no dice esto explícitamente, creo que se puede ver la famosa doctrina aristotélica de la media motivada por esta preocupación por vivir una vida lo más humana posible. Aristóteles ciertamente dice que hay dos formas en que puedes equivocarte. Aristóteles dice que los seres humanos no son bestias ni dioses y deben evitar tratar de vivir la vida de una bestia o la vida de un dios. Y cuando estamos pensando en eso, es que puedes estresar demasiado bajo estrés el hecho de que somos seres encarnados o no solo meros intelectos flotantes incorpóreos. En realidad, somos seres encarnados vulnerables con necesidades e impulsos animales. Así que podrías exagerar nuestra naturaleza intelectual pura y degradar y prestar menos atención a nuestra encarnación física. O podrías hacer lo contrario. Podrías poner demasiado énfasis en nuestras necesidades, vulnerabilidades e impulsos físicos de los animales y no darle suficiente peso a la razón. Y Aristóteles tiende a pensar que el error más común, el error que cometen los muchos, todas esas personas que votan en la asamblea ateniense, el error que tienden a cometer es el error más infrahumano, el error de exagerar su naturaleza animal. Pero Aristóteles a menudo parece pensar que Sócrates y Platón podrían haber cometido el error opuesto. Podría haber sido una especie de mentalidad demasiado elevada y demasiado dispuesta a pensar cosas como, mientras seas virtuoso, nada puede hacerte daño, etc. Bueno, Aristóteles no explícitamente, por lo que puedo decir, o al menos no terriblemente explícitamente, no alinea esto o lo conecta con la doctrina de la media, pero creo que puedes ver cómo podría encajar. Así que Aristóteles a menudo describe las virtudes como un medio entre dos vicios. En otras palabras, una virtud es una cuestión de tener la respuesta correcta en lugar de demasiada o muy poca. Así que tomemos el caso de la valentía o el coraje, que es una cuestión de tener la respuesta correcta al peligro.
Aristóteles piensa que hay dos formas de equivocarse, dos formas de no tener coraje. Una, por supuesto, es que puedes ser un cobarde. Puedes sentir demasiado miedo o puedes ceder demasiado al miedo o puedes estresarte en exceso en la medida en que vale la pena huir del huyendo de él. Huir de los peligros que debe enfrentar o no tener suficiente consideración por el peligro o algo así. Pero existe el error opuesto de la imprudencia, que puedes cometer si no crees que algo es lo suficientemente peligroso o no lo consideras lo suficientemente digno de huir. La imprudencia puede ser una cuestión de tomar riesgos que no vale la pena tomar. Quizás quieras decir, bueno, esa no es una forma de dejar de ser valiente. La persona temeraria es valiente. Son estúpidamente valientes. Bueno, puedes usar el término valiente de esa manera si quieres, pero Aristóteles, siguiendo de nuevo la tradición de Sócrates, generalmente quiere reservar estos términos de virtud para cosas que son admirables. Y, ya sabes, si te precipitas a un edificio en llamas para salvar a tu mejor amigo, es admirable. Si te precipitas a un edificio en llamas para salvar tu sándwich de jamón, eso no es admirable. Y, por lo tanto, quiero decir que puedes llamarlo coraje estúpido si quieres, pero Aristóteles preferiría no llamarlo coraje en absoluto. Al menos no para llamarlo por el término griego que traducimos como coraje, que literalmente significa hombría, pero lo siento por eso. Pero ya sabes, por lo que quiere decir que hay dos maneras en que puedes fallar en ser valiente, que no ha tenido la respuesta virtuosa al peligro. Una es, se podría decir, que uno se niega a tomar riesgos que vale la pena tomar, y el otro está tomando riesgos que no vale la pena tomar. Y, por supuesto, la gente puede hacer ambas cosas, en cuyo caso puede ser algo cobarde e imprudente en diferentes aspectos. Pero eres valiente en la medida en que tomas los riesgos que vale la pena tomar. Esto, por cierto, es por lo que Aristóteles piensa que el coraje implica sabiduría práctica. No se trata solo de ser especialmente resistente al miedo. Ser especialmente resistente al miedo podría facilitarle la adquisición de la virtud del coraje, pero no es coraje porque el coraje, si el coraje requiere responder a los riesgos que realmente vale la pena tomar, implica guiarse por algún tipo de juicio sobre qué riesgos vale la pena tomar y cuáles no. Ahora, eso no significa que sea algo puramente intelectual. Quiero decir, Aristóteles piensa que hay una especie de determinación mutua aquí, que, por un lado, su respuesta emocional debe guiarse por algún tipo de visión intelectual sobre qué riesgos vale la pena tomar y cuáles no. Pero esta visión no es puramente intelectual porque Aristóteles piensa que no vas a comprender completamente qué riesgos vale la pena tomar, cuáles no sin la ayuda de tus emociones. Así que van juntos. No es que uno de ellos sea anterior al otro. No es que tus emociones, ya sabes, controlen tu intelecto. Tu intelecto controla las emociones, pero son algo diferentes, dos lados diferentes. Son una especie de aspectos motivacionales y cognitivos de la racionalidad práctica y no se puede tener ninguno de los dos sin las otras cosas. Este es el tipo de cosas que se desarrollan a través de la habituación. Bueno, lo que me llama la atención es que hay una manera en que al menos pueden alinearse con esta distinción entre lo infrahumano y lo sobrehumano. Es decir, si eres un cobarde, a menudo lo que eso significa es que estás poniendo demasiado énfasis en tus vulnerables necesidades físicas encarnadas. Los está colocando por encima de otros valores que son más importantes. Pero, por otro lado, si eres demasiado precipitado, eso podría significar que no le pones suficiente énfasis a eso. Así, por ejemplo, Sócrates, se podría pensar, era de la posición de Aristóteles demasiado precipitado en el sentido de que cuando Sócrates tuvo la oportunidad de escapar de ser ejecutado injustamente, dijo que no, que pensaba que su deber consistía en permanecer en la ciudad y Bengala no se escapa. Mientras que cuando Aristóteles estaba en una situación similar, Aristóteles lo sacó de Atenas lo más rápido que pudo, diciendo que quería evitar a los atenienses la vergüenza de pecar dos veces contra la filosofía. Ahora no está claro que esto sea necesariamente un desacuerdo genuino porque parte del argumento de Sócrates de por qué debería quedarse y aceptar su ejecución tenía que ver con que había crecido como ciudadano de Atenas, y Aristóteles nunca fue ciudadano de Atenas. Se podría pensar que las dos posiciones son consistentes. Te quedas si eres ciudadano, huyes si no lo eres. Así que no sé que Aristóteles necesariamente estaría en desacuerdo con Sócrates en ese punto específico.
Pero Aristóteles en general piensa eso, y parte del argumento de Sócrates es que a una persona virtuosa no le puede hacer daño. Y Aristóteles claramente no piensa eso. Así que al menos una de las razones de Sócrates para quedarse y dejarse ejecutar es una razón con la que Aristóteles habría estado en desacuerdo. Ahora, eso no significa que Aristóteles piense que cada persona imprudente, una especie de persona socrática, se está tratando a sí misma como intelecto puro. Después de todo, el ejemplo favorito de imprudencia de Aristóteles son los celtas. Dice que los celtas son considerados valientes, pero en realidad no lo son porque no temen, no temen el fuego, las inundaciones o los terremotos. Simplemente marcharán hacia adentro. Por lo tanto, eso es irracional de su parte. Y este era el estereotipo general de los celtas en ese momento. Hay una famosa historia en la que Alejandro Magno se encuentra con un cacique celta y les dice, bueno, se supone que son muy famosos por su coraje. ¿Puedes decirme algo en la tierra que te asuste? Y Alejandro espera que digan, porque tú, oh rey. En cambio, la falda escocesa se tira un poco de la barba, se rasca la cabeza y piensa un rato y piensa, algo me asustaría, algo. Si el cielo se cayera. Así que no estoy diciendo que todos los casos de imprudencia sean casos de ser como Sócrates. Ojalá eso fuera cierto. Sin embargo, hay una especie de conexión aquí entre enfatizar y subestimar el valor de nuestra encarnación vulnerable. Tomemos otro caso tomemos la virtud de la generosidad, donde hay dos formas en que puede dejar de ser generoso de acuerdo con Aristóteles. Una es que puedes ser tacaño, no das cuando deberías. Pero la otra forma en que puedes no ser generoso es a través de la prodigalidad, dando cuando no deberías. Si le das los ahorros de toda tu vida a la primera persona sin hogar que llega, podríamos decir que estaba siendo demasiado generoso, pero Aristóteles no querría decirlo de esa manera. Quiere decir, bueno, no es generoso en absoluto, porque, de nuevo, piensa que la generosidad debería ser algo para admirar. Y si si estás regalando dinero o ayudando a la gente de una manera que él considera tonta, está considerando, bueno, eso no es algo para admirar, por lo que no deberíamos usar un término de virtud como generosidad para ello. Llámalo otra cosa. Una vez más, se podría decir que ser tacaño es una forma de poner demasiado énfasis en su propia naturaleza animal y sus propias necesidades animales y luego ser demasiado pródigo como una cuestión de darles demasiado. Ahora, de nuevo, no creo que eso se aplique universalmente en todos los ámbitos. Por ejemplo, no creo que sea lo correcto decir sobre Scrooge. Un personaje como Scrooge no es que esté poniendo demasiado énfasis en sus propias comodidades animales. Sabes, después de todo, la forma en que Scrooge vive en su propia casa no es mucho más cómoda que la forma en que viven sus empleados. Es más cómodo, pero aún así es bastante sombrío. Quiero decir, el problema de Scrooge no es que lo sea, que sobrevalora sus propias comodidades y subestima a los demás. Es que él, al menos parte de su problema es que subestima la encarnación vulnerable en general y subestima la comodidad en general. Así que de alguna manera universaliza su grimness. Kant en realidad menciona ese tipo de cosas como algo que él piensa que es universalizable. Es problemático por otras razones, pero Kant dice que en un momento dado, podrías tener un mundo, aunque no podrías tener un mundo en el que todos sean mentirosos, podrías tener un mundo en el que todos sean realmente sombríos y tacaños, pero los universalizan, nunca le dan ayuda a nadie, pero tampoco piden ayuda. Y Kant tiene un argumento diferente en contra, pero no cree que ese mundo sea imposible. De hecho, dice que sería mejor que nuestro mundo porque al menos habría, ya sabes, no habría injusticia en él. Que por cierto, esto no tiene nada que ver con el tema, pero solo recuerdo haber visto esta película una vez en la que Scrooge le roba fósforos a esta pequeña niña de fósforos en la calle, sube y roba sus fósforos. Y también pensé que eso realmente se equivoca. ¿Qué le pasa a Scrooge? Ese no es el problema de Scrooge. Tiene problemas, pero no es eso. De acuerdo, de nuevo, no estoy afirmando que todas las personas tacañas lo sean, así como no quiero afirmar que todas las personas imprudentes sean socráticas. No quiero afirmar que todas las personas tacañas sean alguien que está profundamente enredado en sus necesidades animales. Pero creo que hay un paralelismo interesante. Del mismo modo, y este ejemplo puede funcionar mejor, la templanza, que es una traducción imperfecta del término griego, la moderación también es imperfecta.
La sensatez, que es la traducción más literal, es radicalmente imperfecta. Pero de todos modos, la templanza es, supongo, lo suficientemente cercana. Significa tener la actitud correcta hacia los placeres corporales, algo así. Y hay dos maneras de quedarse corto. Uno es, por supuesto, ceder a los placeres corporales y ser altamente susceptible a ellos. Y él piensa que eso está mal, pero también piensa que si eres demasiado insensible a ellos, si no les respondes en absoluto, hay algo mal contigo. Él llama a eso insensibilidad. Y ahí creo que claramente tiene sentido que puedas ver a la persona intemperante como la que está poniendo demasiado estrés en sus necesidades corporales y tratar a la persona insensible como la persona que piensa muy poco. Ahora Aristóteles piensa que la mayoría de la gente es más propensa a cometer el tipo de error infrahumano. La cobardía es un problema más frecuente que la imprudencia, incluso en la antigua Grecia. La tacañería es un problema más frecuente que la prodigalidad. La intemperancia es un problema más frecuente que la insensibilidad y demás, piensa. Y también tiende a pensar que no se debe pensar que la media aristotélica siempre va a estar a medio camino entre los dos vicios. Ya sabes, simplemente descubres los dos vicios y simplemente cortas a medio camino entre ellos. No, a menudo no va a ser el caso. Y en general, Aristóteles piensa que va a estar un poco más cerca del lado sobrehumano que del lado infrahumano. Para que la persona valiente se parezca un poco más a una persona temeraria que a una persona cobarde. Una persona generosa se parecerá un poco más a una persona pródiga que a una sinérgica, y así sucesivamente. Y eso presumiblemente se debe a que exagerar nuestra racionalidad, a expensas de nuestro lado animal, es un error menos grave que al revés. Porque desde si nuestra racionalidad es más importante que nuestras necesidades biológicas, aunque necesitamos ambas, pero si una es más importante, entonces exagerar la más importante es un error menos jodido que exagerar la menos importante. Sin embargo, él piensa que a pesar de que el error infrahumano es más común y más grave, eso no significa que debamos abrazar lo que yo llamo el error sobrehumano. Él piensa que ese error existe y no parece pensar que Sócrates pueda ser culpable de ello. Creo que podrías correr estos para algunas de las otras virtudes. ¿Cómo podría aplicarse a la justicia? Esperaremos la próxima sesión porque la próxima sesión es la sesión en la que comenzamos a llegar a la justicia y los derechos y la larga espera por el contenido libertario real finalmente se redimirá. ¿Y el contenido de la prudencia? Ahora, aquí no voy a usar el término prudencia de la manera en que lo hace Aristóteles, aunque al final pueden terminar siendo lo mismo. Pero voy a usar la palabra prudencia de la forma en que los filósofos a menudo lo hacen, es simplemente preocuparse por el interés propio. Voy a preocuparme por tu interés personal considerado como una virtud. Tal vez al final eso es a lo que también llega la concepción de Aristóteles, pero todo el aparato de la razón práctica está encarnado en su concepción de la prudencia. Y yo, ya sabes, por supuesto que voy a terminar bombeando prudencia para que también lo haga, pero no estoy seguro de por dónde empiezo. Así que estoy empezando con una especie de, piensas en la prudencia como un interés propio. Bueno, el contenido prima facie de la prudencia puede estar determinado en gran medida por nuestras necesidades biológicas y deseos psicológicos y necesidades físicas, etc. Así que su concepto inicial de prudencia podría estar en esa línea. Y eso alimentará y ayudará a determinar nuestra concepción final de nuestra identidad propia. Pero estos otros elementos que estoy argumentando que también son parte de nuestra autoestima también influirán y determinarán la prudencia. Y entonces hay una especie de determinación mutua entre los dos. Ahora, creo que una implicación de esto es que hay una cierta categoría que los filósofos llaman acciones supererogatorias, acciones más allá del llamado del deber. Estas son cosas que no se requieren moralmente, pero aún así será moralmente loable hacerlas. Cosas que no. Así que la idea es que hay una especie de mínimo que la moralidad requiere de ti. Y mientras hagas ese mínimo, estás bien moralmente. Obtienes el sello moral de aprobación. Pero si vas más allá de eso y haces algo extra especial, entonces obtienes un grado extra de empuje moral. Bueno, me inclino a pensar que en la doctrina media aristotélica, realmente no puede haber tal cosa como la supererogación como se entiende ordinariamente. Creo que algunos de los fenómenos que llamaron a eso pueden ser rescatados bajo alguna otra descripción.
Pero estrictamente hablando, no tiene sentido hablar de que las cosas sean loables más allá del llamado del deber, porque la media aristotélica descarta no solo muy poco, sino también demasiado de los diversos tipos de cosas. Por lo tanto, podría pensar que estar excesivamente dispuesto a arriesgar su vida no es simplemente valiente, sino súper valiente, o que regalar los ahorros de su vida a la primera persona sin hogar que aparece no es simplemente generoso, sino súper generoso, extra digno de elogio. O que no solo ser moderado y disfrutar de los placeres corporales, sino desdeñarlos por completo es súper templado. Y creo que, desde el punto de vista artiliano, ese no puede ser el caso. Creo que parte de la razón es que una de las cosas que respalda la doctrina de que hay cosas que están por encima y más allá del llamado del deber, que sin embargo sería más digno de hacer, es esta idea de que hay un choque entre la moralidad y la prudencia. Y hay un choque entre la moralidad y la prudencia, entonces, cuantas más demandas te haga la moralidad, más sacrificios potenciales te imponen la forma de sacrificar tu prudencia. Y entonces podrías pensar en algún momento, bueno, aunque hay alguna razón moral para hacer algo, requeriría tanto sacrificio de tu prudencia que se vuelve demasiado pedir. Y por lo tanto, el hecho de que esto requiera tanto sacrificio de su parte cuando tenemos prudencia significa que, bueno, no podemos exigírselo estrictamente, pero aún así hay una razón moral para que lo haga. Sería terriblemente agradable. Sin embargo, una vez que piensas que el contenido de la moralidad y el contenido de la prudencia se construyen juntos, sin mantener a ninguno de los dos fijo, sino que se influyen mutuamente, entonces parecerá que realmente no puedes tener una categoría de cosas que estén por encima y más allá del llamado del deber. Ahora, si solo mantuvieran el contenido de la prudencia fijo y ajustado a la moralidad, y eso significaría que las demandas morales sobre ustedes serían bastante mínimas. Pero una vez que los satisfagas, hacer más en realidad sería inmoral. Así que solo debes servir lo mínimo y eso es todo. Si mantuvieras el valor de la moralidad fijo y dejaras que determinara el contenido de la prudencia, entonces podrías pensar que estas acciones increíblemente arriesgadas para ti serían perfectamente prudentes. Y las exigencias de la moralidad serían muy altas, pero la prudencia las avalaría todas. Y si no haces ninguna de estas cosas, estás siendo imprudente. Pero si se trata de un ajuste mutuo, estará en algún punto intermedio. Probablemente un poco más cerca de los más exigentes que de los menos exigentes, pero no en todas las direcciones. Y luego, una vez que sea el caso, una vez que encuentres la media aristotélica, no habrá un caso sólido para ir más lejos. Ahora, eso no significa necesariamente que las cosas que llamamos supererogación no tengan sentido, que hay varios, ya sabes, hay casos en los que puedes, donde hay varias opciones diferentes que están igualmente bien para que las hagas, pero algunas de ellas podrían ser más beneficiosas para otros que algunas de las otras opciones. Y entonces, si eliges uno de los que es más beneficioso para mí, eso me da más razones para estar agradecido contigo. Y ahí, porque no tenías que elegir esa, podrías haber elegido otra opción igualmente aceptable que no fuera tan beneficiosa para mí. Y por lo tanto tengo razones para alabarte más. Y así es, y debería alabarte más por gratitud. Así que te vuelves más digno de elogio accidentalmente y ese es un ejemplo. Además, puede haber muchos deberes imperfectos en los que tienes el deber de hacer algo de vez en cuando, no lo haces, pero puedes elegir cuándo y lo haces ahora. En ese sentido, hacerlo ahora estaba más allá del deber, pero hacerlo en algún momento no lo era. De acuerdo, aunque hay una doctrina famosa que he mencionado antes llamada la unidad de la virtud. Por lo general, se describe como la idea de que no se puede tener una virtud sin tener todas las demás. O al menos no puedes tener una virtud por completo sin tener todas las demás. Esa es la forma habitual en que se describe. Sócrates parece sostenerlo en la forma fuerte de que realmente hay una sola virtud con diferentes nombres, que el coraje, la justicia, la templanza, la sabiduría, etc., todos los nombres diferentes son el mismo estado. La mayoría de estos otros tipos no tienen una forma de vista tan fuerte, pero piensan que hay algún tipo de interconexión entre ellos. Y parte de la razón por la que piensan esto es que lo que una virtud adquiere no se puede resolver completamente aparte de las otras. Así que tomemos un ejemplo. Hablaré de valentía y justicia, aunque todavía no hemos hablado del contenido de la justicia. Si la justicia va a tener que ver con el respeto de los derechos y demás. Pero imagina el siguiente caso. Supongamos que me das un objeto, me prestas un objeto para guardarlo, y prometo guardarlo para ti y devolvértelo mañana.
Y luego, a menudo, camino con él y se me acerca un asaltante y me exige que le dé el objeto. ¿Cuáles son mis deberes aquí? Bueno, ¿qué virtudes son relevantes? La valentía es relevante, o el coraje, porque la valentía es la justicia que se ocupa de los riesgos que vale la pena tomar. Así que la valentía es lo que me dirá si vale la pena tratar de resistir al asaltante o no. Y, por supuesto, esto dependerá de varios hechos sobre la situación. ¿El asaltante está armado? ¿Qué tan fuerte es el asaltante en comparación conmigo? Varias cosas. Pero también dependerá de la naturaleza de la justicia. La justicia requiere que haga lo mejor que pueda para devolverte este objeto. Ahora, ¿qué significa lo mejor que puedo decir? ¿Qué restricciones determinan qué es lo mejor que puedo hacer? No parece que necesariamente requiera que te devuelva el objeto pase lo que pase, o que corra todos los riesgos posibles para devolvértelo. Pero exactamente lo que la justicia requiere tiene que estar informado por la valentía. Es necesario comprender la valentía para comprender qué riesgos vale la pena correr, de modo que pueda saber si está obligado a resistir al asaltante o no. Pero, por otro lado, la valentía tiene que tener en cuenta el contenido de la justicia. El hecho de que esto no sea mío para rendirse, sino de otra persona aumenta el caso para resistir al atracador. No es decisivo, pero si piensas en las razones para resistirte al asaltante y las razones para no resistirte al asaltante, el hecho de que esto no sea mío sino tuyo y te prometan devolvértelo es un peso en el lado de resistir al asaltante. No es decisivo, pero es algo que se tiene en cuenta. Por lo tanto, no puede resolver completamente lo que la justicia requiere, incluso en esta situación, sin comprender lo que el coraje requiere de usted y viceversa. Ahora, no va a ser cierto en todos los casos. Puede haber muchos casos en los que no haya un problema particular de justicia involucrado. No hay otras personas alrededor, digamos, y la amenaza a la que te enfrentas no es una persona. Por lo tanto, podrían ser cuestiones de justicia que no tienen nada que ver con el coraje. Quiero decir, las cuestiones de coraje no tienen nada que ver con la justicia. Estoy tratando de llegar a algún lugar, y ya sabes, podría cruzar esto, podría cruzar este tronco de árbol que está sobre un abismo o podría desviarme mucho de mi camino y usar el puente. ¿Vale la pena hacerlo? Bueno, podría ser un problema. Podría ser que pudiera hacerlo de manera segura, pero tengo demasiado miedo. Eso podría ser cuestión de coraje. Así que hay cuestiones de coraje. No tengo nada que ver con la justicia. Y del mismo modo, hay cuestiones de justicia. Entonces no tengo nada que ver con el coraje. Ya sabes, debo pagar una cierta deuda o no y puede que no haya amenazas involucradas en ninguno de los lados. Y eso sugiere que alguien podría ser bastante confiable en uno y no en el otro. Podría ser el tipo de persona que hace lo correcto en la mayoría de los casos, pero no hace lo valiente en la mayoría de los casos. Creo que esa es una razón para decir que el coraje y la justicia no son solo nombres diferentes para la misma cosa. Sin embargo, sugiere que no podría serlo. Así que podrías ser como un 90% valiente y solo un 40% o algo así tal vez. Pero parece que no podrías ser 100% valiente sin serlo al 100% solo porque no se te puede garantizar que harás lo valiente en cada situación a menos que tengas una comprensión general de lo que es lo correcto en cada situación y las diversas consideraciones diferentes que están involucradas. Por eso creo que la unidad de la virtud es correcta. Y lo más fundamental de esto no es solo que no se puede tener una virtud sin las otras, sino que no se puede resolver el contenido de una virtud sin tener en cuenta el contenido de las otras virtudes. Esto también va a implicar que, al final del día, no puede haber un choque de virtudes. Porque una virtud no es justa, y la gente dice que los filósofos quieren tratar a un virtuoso con cualquier tipo de rasgo admirable o cualquier rasgo que sea agradable tener. Pero creo que en esta tradición, las virtudes son consideradas como guías de acción. Decir que esto es lo virtuoso significa que es lo que hay que hacer. El hecho de que hacer algo sería cobarde es un argumento decisivo en su contra. El hecho de que algo sea injusto es un argumento decisivo en su contra. Así que las virtudes, decir que algo es requerido por la virtud es decir que es lo que hay que hacer. Y dado que debería implica que puede, no puede ser el caso de que debas hacer cosas opuestas. No puede ser que deba entregar el objeto al asaltante y que también deba aferrarme a él.
Entonces, algunas personas dicen, bueno, ¿no es una especie de optimismo y optimismo injustificado por parte de estos pensadores griegos asumir que las virtudes nunca van a chocar? Y la respuesta es, bueno, eso hace que suene como si fuera una especie de característica accidental. No tenemos suerte de que no choquen, como si no tuviéramos suerte de tener oxígeno y electricidad en esta habitación y la electricidad no enciende el oxígeno o algo así. Bueno, por lo que sabíamos, podría haber resultado que no pudieras tenerlos en la misma habitación. Y no tenemos suerte de que resulte que son compatibles. Pero en este caso, estas no son cosas que nos son entregadas por algún tipo de descubrimiento empírico. Son cosas que estamos construyendo a través de la racionalidad práctica. Estamos tratando de averiguar cuáles son nuestros compromisos. Y por eso creo que no es optimismo decir que las virtudes no pueden chocar. Diga que simplemente no cuenta como las demandas de la virtud si chocan porque no tiene ningún sentido decir que debe hacer cosas incompatibles. De acuerdo, bueno, considere los casos de prudencia y benevolencia, y estos no son términos especialmente aristotélicos. Quiero decir, hay términos en Aristóteles que se han traducido de esta manera, pero estoy pensando en la prudencia principalmente como preocupación por su propio interés y en la benevolencia como preocupación por los intereses de otras personas. Y ninguno de esos es el nombre de una virtud aristotélica específica. No corta las cosas de esa manera. Quiero decir, el término prudencia se ha aplicado a la sabiduría práctica, pero de nuevo, creo que no es lo mismo. Sin embargo, muchas de las virtudes incluyen la preocupación por uno mismo y por los demás. La generosidad claramente concierne, implica preocupación por los intereses de otras personas. A menudo también se supone que el coraje. Pero se supone que muchos de estos también involucran la preocupación por su propio interés. Así que las virtudes implican la preocupación por uno mismo y la preocupación. Además, ya hemos visto que tenemos motivos para preocuparnos por nosotros mismos. Tenemos razones para tener prudencia porque, como organismos biológicos, no podemos evitar considerar nuestras necesidades biológicas como nuestros propios compromisos. Y he argumentado que también tenemos razones para preocuparnos por los intereses de otras personas porque no podemos rechazar coherentemente un valor neutral. Así que tenemos estos valores y tenemos que integrarlos en nuestro sistema de valores total. Así, los integramos entre sí también con cualquier otro valor con el que estemos comprometidos. Entonces, una de las implicaciones de eso es que no podemos pensar en el interés propio de tal manera que haya conflictos fundamentales entre mis intereses y los de otras personas porque la benevolencia, la preocupación por los intereses de otras personas y la prudencia, la preocupación por mis propios intereses, tienen que estar integradas. Ahora, cuando digo que no hay conflictos fundamentales, recuerde que lo que quiero decir es que puede haber conflictos que están autorizados por algún valor superior. Del mismo modo que está bien que haya un conflicto de intereses entre dos equipos que juegan un partido. Está bien, pero eso es porque hay motivos para ello que pueden respaldarse desde un antiguo punto de vista neutral. O del mismo modo, si hay dos personas enamoradas de la misma persona y no pueden tener la relación que desean. Two people in love with the same person and they can't both have the relationship they want. Y entonces parece que hay un conflicto de intereses entre los dos. No creo que tengamos que negar la existencia de eso, pero se puede decir que, sin embargo, tiene licencia o se basa en un marco de valores de fondo más amplio. De hecho, Rand tiene una discusión de esto que ella pone en términos similares. Lo dice de manera más consecuencial de lo que me gustaría, pero da este ejemplo de dos personas que compiten por el mismo trabajo y dice, ¿significa esto que hay un conflicto de intereses entre personas racionales? Y ella también quiere decir, no, si lo que quieres decir con que hay un conflicto de intereses es que sería mejor para la persona que no consigue el trabajo vivir en una sociedad donde el empleador se vio obligado a darle el trabajo. Entonces, una vez que considere el contexto general de los antecedentes, es posible que aún desee tener el trabajo, pero se da cuenta de que puede respaldar los valores de antecedentes que sancionan la libertad del empleador de dar un trabajo a alguien que no sea usted.
Ahora, al igual que entre dos personas, el punto de vista que quiero defender no es que no haya conflictos de valores, sino hay conflictos de valores que a su vez no puedan ser respaldados por un valor superior. Quiero decir que eso también es cierto dentro de una sola persona. Y esto también es parte de la respuesta a la opinión de que la ética griega tiene una visión demasiado optimista de las cosas e ignora la posibilidad de conflictos reales. Voy a hablar de un par de ejemplos de los que hablé ayer o el día anterior, me olvido de cuáles, pero dije en su momento que los volvería a mencionar y ahora lo estoy. Entonces, tomemos el caso de la valentía o el coraje. Puedo decidir cuál de esos términos quiero usar. Podrías pensar que, dado que la valentía se refiere a la cantidad de miedo que sientes, y también se refiere a los riesgos que decides que vale la pena tomar, podrías pensar que lo que eso significa es que el riesgo que podrías pensar que eso significa que tan pronto como decidas que vale la pena correr un riesgo, entonces, si eres una persona debidamente valiente, no sentirás ningún miedo. You might think that means that as soon as you decide that a risk is worth taking, then if you're a properly courageous person, you will not feel any fear. Solo sentirás miedo a las cosas de las que vale la pena huir y huirás de ellas. Y cosas de las que si decides que no vale la pena huir, si decides que es un peligro que vale la pena enfrentar, entonces no sentirás miedo. Pero curiosamente, Aristóteles no dice eso. Aristóteles ciertamente deja en claro que si sientes un miedo excesivo frente a un peligro que deberías enfrentar, que incluso si te obligas a enfrentarlo, estás tan lleno de miedo que no eres capaz de enfrentarlo adecuadamente, podrías pensar, bueno, eso es una especie de problema moral. Y hablamos el otro día sobre si ese es el tipo de cosas que se pueden habituar o no. Pero Aristóteles parece pensar que cuando se trata de un peligro que vale la pena enfrentar, de todos modos, si no sintieras miedo, de alguna manera tus emociones no estarían racionalmente fundamentadas. Tus emociones no estarían expresando adecuadamente la situación. Y creo que tal vez una forma de pensar al respecto es que el miedo es, ya sabes, el miedo es tratar de obtener una característica de la situación, que es que aunque la situación vale la pena, el peligro vale la pena enfrentar, también es un caso en el que sería mejor si no tuvieras que enfrentarlo. Es una pena que tengas que enfrentarte a este peligro. Y no es que él piense que todos los desafíos deberían evitarse, pero no cree que sería bueno que no tuviéramos desafíos. No estoy seguro de que piense eso. Ciertamente no cree que el peligro no sea una característica esencial de la vida humana. Estaríamos mejor sin ella. Y así, si entras alegremente en el peligro sin miedo en absoluto, piensa que algunos de ustedes no lo estarían, sus emociones no responderían al hecho de que el peligro sigue siendo algo malo. El hecho de que valga la pena enfrentarlo no significa que de alguna manera, en última instancia, no sería mejor evitarlo si pudiera. Por supuesto, lo que eso significa es que, dado que el miedo implica no solo un juicio de que algo es peligroso, sino un juicio del que vale la pena huir hasta cierto punto, parece que es un error pensar como algunas personas han pensado, que Aristóteles piensa que la persona virtuosa nunca siente ninguna tentación de hacer el mal. Pero ciertamente Aristóteles piensa que una persona virtuosa no es una que siente, ya sabes, todas las tentaciones penetrantes de hacer el mal, una tentación particular de hacer, ya sabes, cosas que están muy mal o cosas que son fáciles de evitar o algo así, sino que parece pensar que la persona más grande va a tener alguna tentación de huir, porque eso es lo que es el miedo. El miedo presenta el objeto de algo de lo que vale la pena huir. Así que parece que la persona virtuosa va a tener alguna tentación de huir. O tome el otro caso, el caso de la tienda de Karen que mencioné antes, o tiene el deber de darle la noticia a alguien de que un ser querido suyo ha muerto o algo así. Y depende de ti hacer esto, y ciertamente deberías hacerlo, pero debes sentir renuencia a hacerlo. You ought to do it, but you ought to feel reluctance to do it. Si solo vas alegremente y cumples con tu deber, entonces eso captura el hecho de que es una elección digna de hacer en esta ocasión. No captura el hecho de que, en general, vale la pena evitar este tipo de cosas si puede. Y del mismo modo, Aristóteles dice que tendrías que ser, ya sabes, que solo un loco pensaría que deberíamos intentar tener guerras para tener más ocasiones para expresar valentía. Aristóteles no era un neoconservador. Puede que estuvieras a favor de la esclavitud, pero él no era un neoconservador.
De hecho, en un momento dado, Aristóteles dice que, en realidad, el hombre virtuoso está más justificado para sentir miedo y más que nadie porque la vida que el hombre virtuoso teme perder es una vida mucho más valiosa. Si no eres una persona terriblemente virtuosa, entonces tu vida no vale tanto y, por lo tanto, no tienes tantos motivos para tener miedo de perder la vida. Pero si eres una persona virtuosa, sabes, tu vida sería una cosa mucho más grande que perder, y por lo tanto estás justificado en ser aún más temeroso. Ahora, Aristóteles no cree que se pueda hacer virtud entregando una lista de reglas. No es que piense que no hay reglas. La gente a veces dice que, según Aristóteles, no hay reglas en la ética en absoluto. No hay reglas absolutas. Es solo una cuestión de intuición de los sabios o algo así. No creo que sea correcto. Y Astone da una lista de algunas cosas que cree que siempre están mal y que no hay una cantidad correcta de ellas para hacer, y eso me parece una regla. Pero él piensa que averiguar qué es lo que debe hacer la sección virtuosa es como cualquier otra habilidad. Ya sabes, piensa en conducir un coche. Hay reglas que puede memorizar para conducir un automóvil. Ya sabes, gira el volante en la dirección que quieres ir. Si quieres ir más rápido, pisa el acelerador. Si quieres ir más despacio, pisa el freno. Quiero decir, esas son reglas que puedes memorizar. Y esas son reglas reales y realmente se aplican, a menos que vayas a tratar de salir de un derrape, entonces no lo hacen. Pero aparte de eso, se aplican de manera bastante general. Toma la lista de todas las reglas, pero imagina que nunca has estado en un automóvil. Solo memoriza todas las reglas. Las memorizas muy bien. Ahora estás saltando el coche. ¿Estás listo para salir y conducir? No. También necesita práctica. No es que las reglas no sean reales, pero entonces no vas a sentir realmente cómo aplicarlas. No vas a reconocer cuándo se aplican y cuándo no. Hay ciertas cosas como, al entrar en una curva, hay una cierta sensación de lo pronto que empiezas a romper y lo pronto que empiezas a girar la rueda, y no puedes decir completamente qué regla es, pero es algo que haces. O lo mismo con la escritura. Hay reglas para una buena escritura. Algunas de las reglas son bastante estrictas y debes seguirlas casi todo el tiempo. Otras de las reglas son más como pautas y no siempre se aplican. Pero incluso si memorizaras todas las reglas y las aplicaras robóticamente, aún podrías escribir cosas horribles. Quiero decir, George Orwell tiene una famosa lista de reglas para escribir bien. Cosas como usar verbos activos en lugar de pasivos, ya sabes, usar palabras sajonas cortas en lugar de palabras latinas largas, etc. Cuando llega a la última regla, y la última regla es violar cualquiera de las reglas anteriores en lugar de decir, escribir algo francamente bárbaro. Bueno, las reglas anteriores se podían memorizar y una computadora podía aplicarlas bastante bien. Pero el último implica claramente algún tipo de juicio. No hay una regla que te diga cuando estás escribiendo algo directamente. De la misma manera, Aristóteles piensa que, aunque puede haber algunas reglas precisamente estables, no agotan el contenido de la naturaleza. Por supuesto, cuando digo que Aristóteles piensa, en la mayoría de estos casos, lo estoy respaldando. No lo de la esclavitud, sino las otras cosas. Y en términos más generales, ya sabes, hay razones, aparte de Aristóteles, digamos que los principios de acción siempre involucran algún elemento tácito, algún elemento que no es completamente estatutable como regla. Hayek argumenta esto. Hayek piensa que la razón de esto es que ningún sistema puede representarse completamente a sí mismo. Y piensa en si estuviera haciendo una pintura de esta habitación y todo lo que hay en ella, tendría que incluir la pintura. Y luego tendría que tener una imagen completa de mí con la pintura y tendría que completar todos los detalles de la pintura y eso incluiría otra pequeña imagen mía y así sucesivamente. Cualquier representación que se incluya a sí misma en lo que está representando tendría que ser íntimamente compleja. Así que Hayek piensa, por lo tanto, que ningún sistema puede representarse a sí mismo por completo, y por lo tanto, cree que eso implica, y no estoy seguro de si implica, pero tal vez implica, que ninguna persona puede comprender completamente todos los principios en los que actúa. Y Wittgenstein también piensa algo así por una razón algo diferente. Wittgenstein piensa que ninguna regla estable puede capturar completamente cómo aplicarla porque no comprendemos completamente lo que significa la regla con estado hasta que se aplica. Y puedes tener la regla de Satteville sentada allí. ¿Recuerdas cuando hablé de planes antes? Podrías escribirlo todo. En lugar de planes que puedes escribir, estas son mis reglas de acción. Podrías escribirlo. Pero lo que significan no se resuelve hasta que realmente comienzas a aplicarlos. Como dice Aristóteles, hay una forma de seguir una regla que no es solo otra interpretación. Porque pones otra interpretación en la regla y tienes que interpretar la interpretación y así sucesivamente. En algún momento, la interpretación tiene que detenerse y la acción tiene que comenzar. Así que no es que sea algo en principio estable, pero no somos lo suficientemente complejos como para afirmarlo, que es lo que parece estar diciendo Hayek. Pero para Wittgenstein, simplemente no es un tipo de cosa estable. Es solo una habilidad adquirida. Y Adam Smith también habla de esto.
Adam Smith talks about this too. He Habla talks de about reglas para. Diferencia entre reglas de gramática y reglas para tener un buen estilo de escritura. Las reglas de la gramática son cosas que puedes memorizar y aplicar de forma bastante robótica. Las reglas para el estilo de escritura que no puedes. Eso no significa que no haya pautas. Puedes dar pautas, pero las pautas no son el tipo de cosas que puedes aplicar de forma robótica sin comprender el punto de las mismas. Pero tampoco es que la buena escritura sea puramente subjetiva o que no haya nada que podamos decir al respecto. Las personas pueden aprender a mejorar su escritura. No lo aprenden solo memorizando reglas, sino que pueden aprenderlo a través de la práctica y la experiencia y al observar ejemplos existentes de buena escritura. Y del mismo modo, Aristóteles piensa que no puedes, aunque hay varias pautas que puedes decir en ética, no puedes convertirte en una buena persona simplemente memorizando una lista de reglas y luego siempre obedeciendo esas reglas. Podrías ser una mejor persona que si no obedecieras algunas de esas reglas, pero eso no es suficiente. Pero, de nuevo, no cree que sea un sentimiento puramente delicado. Piensa que a menudo podemos saber si algo es mejor o peor, aunque no podamos establecer completamente la regla para ello. Podemos aprenderlo a través de la práctica y la habituación. Es como aprender a ser un buen escritor. Al igual que cuando miras buenos ejemplos de buena escritura, también miras ejemplos de buenas personas. Podrías pensar que necesitas algo de virtud para identificar quiénes son buenas personas, y eso podría ser cierto. Pero también es cierto que no es necesario ser tan buen escritor como cualquiera de los dos grandes escritores para poder saber si son geniales o incluso para poder decir que uno es mejor que el otro. Quiero decir, yo estaba afirmando en mi sitio web hace unos meses o hace unos años que creo que era que Rembrandt era más pintor que Poussin. Y creo que puedo decirlo a pesar de que no soy tan buen pintor como ninguno de ellos, ni remotamente. Así que a veces puedes saber quién es un buen modelo a seguir, incluso si no eres tan virtuoso como ellos.